La calma reinaba en el ático, un silencio que transformaba la bulliciosa ciudad en un lugar ajeno. Lena descansaba en una amplia cama de rey. El rojo intenso adquirido por su esposo en la ciudad de París resaltaba mientras ella se recostaba sobre los zapatos. Apenas pasaban las 9:30 de la noche cuando el cuarto maestro se sumergía en la suave luminosidad de las luces urbanas que se deslizaban a través de las ventanas. La luz de la luna de Chicago iluminaba levemente el entorno, sin embargo, Lena dirigía su atención hacia su interior, sintiendo una energía serena y relajante recorrer su cuerpo. El cuarto estaba impregnado con el dulce aroma del aceite corporal de lavanda, su fragancia cálida mezclándose con otro aroma más intenso y profundo que se dispersaba en el ambiente. Mantenía una respiración firme y suave, con movimientos impredecibles que parecían detenidos en un instante que prolongaba y retenía su aliento. La prenda de seda se cubrió suavemente, atrapando la luz al desplegarse. La ropa cálida rozando su cuerpo. Sus pensamientos se encontraban lejanos, su cuerpo contenía una tensión que ansiaba ser liberada. Inclinó la cabeza hacia abajo, mientras sus dedos dibujaban figuras pausadas y amplias en su vientre. Su suave y persistente contacto. La luminosidad de la urbe trazó círculos suaves sobre su piel, su calor impregnándola a medida que se sumergía más en la cadencia. El clic de la puerta interrumpió el silencio. Lina quedó inmóvil, sus manos detenidas a mitad de camino, sus ojos se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el sonido. Por un instante, pensó que no era nada, solo el edificio acercándose o el viento golpeando las ventanas. Sin embargo, de repente resonó el fuerte ruido de una bolsa de deporte cayendo al suelo, provocando que su estómago se llenara de temor. En la entrada se encontraba Jared, su silueta iluminada por la tenue luz del atardecer. Vestía un atuendo deportivo, su melena oscura ondeaba al ritmo de su respiración agitada, como si estuviera en plena carrera. Los ojos, tan oscuros como los de sus padres pero con una suavidad y juventud mayores, se cerraron en ellas, para después recorrer fugazmente los instantes antes de aclararse. La ausencia de palabras entre ellos era densa, opresiva, creando una atmósfera en la que el aire parecía escaso para respirar. El aire acondicionado aumentó su potencia, sacudiendo los pliegues de su ropa helada y enviando una ráfaga cálida sobre su piel. Las cejas de Lina resultaron chamuscadas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, sin embargo, se obligó a tomar asiento, quitándose la vestimenta con cuidado y precisión. ¡Oh, por Dios! La voz de Jared se quebró, sonando extraña y poco firme. Mientras aclaraba la garganta, mantenía la vista clavada en el suelo. ¿He olvidado mi batido de proteínas en este lugar? Resultó ser una falsedad. Ambos eran conscientes de ello. El pequeño frigorífico en su cuarto permanecía inmóvil. Mientras se estiraba, Lina sintió como su garganta se apretaba, sus manos aferradas al hielo de su vestimenta. Ella afirmó con determinación que tu padre permanecerá en Dubái hasta el viernes, a pesar de que su corazón latía más rápido. Se trató de una afirmación, un recuerdo, aunque no estaba segura de quién lo estaba expresando. Él o ella en persona. Jared permaneció en silencio. Se inclinó hacia adelante, reflexionando brevemente si debía agregar algo más. Sin embargo, en vez de eso, decidió acercarse de nuevo, saliendo de la habitación y cerrando la puerta de un portazo. El sonido resonó por toda la habitación, metálico y definitivo. Sentada en el suelo, Lina notaba el frío en su cuerpo, su corazón latiendo con fuerza y sus manos aferradas a la helada tela de su ropa. Aún percibía la intensidad de su mirada, el fuego en sus ojos, cómo se sumergieron durante un lapso prolongado. Experimentó una sensación de vitalidad en su cuerpo que no había experimentado en mucho tiempo, la tensión aumentó y se negó a desaparecer. Observó su reflejo en el espejo colgado en la pared, viendo cómo su imagen le devolvía la mirada. Tenía unos pulmones largos, cejas amplias y labios ligeramente partidos. No mostraba signos de miedo. No se trataba de algo completamente distinto. Algo que le provocó un vuelco en el estómago y un aumento en su ritmo cardíaco. Lina soltó un suspiro nervioso y se recostó sobre el hielo, sus manos se dirigieron directamente hacia su vientre. Aunque la tensión persistía, no encontraba la fuerza para concluir lo que había iniciado. En vez de eso, observó el cielo,
donde las luces de la ciudad dibujaban patrones en constante cambio sobre la superficie brillante. Su mente se aceleró, reviviendo una y otra vez la escena en la que Jared la miró, su voz se quebró y escapó como si la habitación estuviera en llamas. Caminó hacia él, acercándose lentamente, con la ropa moviéndose en silencio a su alrededor. Nuevamente reinaba el silencio en la habitación, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el latido de su corazón resonando en sus oídos. Cerró los ojos e intentó alejar los pensamientos de su cabeza, pero estos persistieron, obstaculizando su tranquilidad. Mientras caía en un sueño agitado, un pensamiento persistió en perturbarla. La tarea aún no estaba completa. Después de 2 días del suceso en la habitación, se percibía un cambio en el ambiente, denso, como si el aire mismo retuviera su aliento. La mesa de almacenaje, pulida hasta brillar como un espejo, reflejaba la suave luminosidad de la lámpara colgante sobre ella. Lena y Jared se acomodaron junto a recipientes de carne estilo Szechuan y tortillas, cocinándose lentamente en la olla. En la habitación se percibía un aroma a felicidad y picante, sin embargo, ninguno de los presentes parecía percatarse. Jared se sentó frente a Lena, moviendo constantemente el pie debajo de la mesa, rompiendo las tortillas que reposaban junto a su plato. Desde su llegada, no había mantenido contacto visual con ella. Mientras él concentraba su atención en la comida, la mesa o la pared detrás de él, Lena lo miraba detenidamente. Sus dedos separaban con lentitud el merengue en su taza, mientras las piernas del vino se extendían como delicadas venas por los lados. La ausencia de palabras entre ellos resultaba abrumadora, como si pudiera quebrarse si alguien elevaba mucho la voz. Lena dio un sorbo pausado a su copa de vino, dejando que su lengua explorara el sabor antes de decidirse a terminarlo. Ella propuso que lo enfrentáramos, con una voz tranquila pero decidida. La cabeza de Jared se partió, sus ojos profundos se entreabrieron. ¿Qué es lo que se debe abrir? Mientras murmuraba, golpeaba una tarta con su palillo. La salsa de soja se derramó sobre el mantel de plástico impecable, pero no parecía percatarse. De forma pausada, Lena se puso de pie, apoyando sus piernas en la mesa. La firmeza de su mirada. Desde esa noche, me has observado como un felino. Igualmente aguardándome. ¿Para qué motivo? Interrumpió con su voz suave y contundente. Al extender sus brazos, tomó el palillo con firmeza. Me ha vuelto a tocar. Así es, lo soy. Las palabras, intensas y directas, cayeron en silencio entre ellos, teñidas de rojo, y por un instante ninguno de los dos se movió. El corazón de Lena comenzó a latir más rápido, aunque evitó hacer contacto visual. Era imposible para él. En su mirada se percibía una fuerza desconocida, una intensidad inédita que le provocó un nudo en el estómago y le cortó la respiración. Bebió un sorbo más de su vino, la emoción que la invadió. Ella mencionó que tu padre no ha tenido contacto físico conmigo en medio año, expresando con ternura en sus palabras. No había planeado revelar eso, pero las palabras brotaron sin control. La mirada de Jared resplandeció, una emoción indescriptible cruzando su rostro. Por un instante se observó desde fuera, sintiendo cómo su estómago se retorcía como si estuviera en conflicto con sus propios pensamientos. Al hablar finalmente, su voz sonó extraña, casi al borde del grito. Mi relación con Sara terminó porque me distraje pensando en ti durante nuestro tiempo juntos. La comunicación se interrumpió, su abdomen se contrajo, sin embargo, la intensidad de su mirada fue decisiva para él. El corazón de Lena se aceleró inesperadamente, sus dedos se entrelazaban alrededor de su copa de vino. Jamás imaginé que algo así pudiera suceder. De pronto, la habitación pareció reducir su tamaño. Las paredes se estrecharon, el ambiente se cargó de tensión y una sombra más profunda, algo que no se atrevía a identificar. Con precaución, descendió el cristal, produciendo un ruido al hacer contacto con la mesa más intenso de lo que había previsto. Al día siguiente expresó con firmeza a pesar de sentir su corazón latir más rápido. Mi cuarto. A la hora de las 10 de la mañana. Claro. Comencemos con los ritmos de acción. Solo eso. Los ojos profundos e impenetrables de Jared se fijaron en ella, sin dar respuesta de inmediato. Se cuestionó si estaría dispuesto a presentar argumentos.
Definitivamente lo impulsaría con más fuerza. Sin embargo, después comenzó a vociferar. Una única ocasión. Una propuesta en la acera, de gran importancia. El peso del silencio que vino después era aún mayor que anteriormente. El peso de sus compromisos que se aproximaban entre ellos como una presencia adicional en la mesa. A pesar de no sentir apetito, Lena decidió comer mientras su mente se veía invadida por innumerables pensamientos que no lograba apartar. Jared tampoco probó bocado, su pie se extendía debajo de la mesa mientras su atención estaba concentrada en su plato. Durante el almuerzo, los platos se enfriaban mientras la tensión en la habitación iba en aumento. Después de que terminaron de ordenar la mesa, no intercambiaron palabras. El mutismo que reinaba entre ellos desencadenó algo extraordinario, algo que parecía inevitable. Mientras Lena se encontraba en el baño, enjuagando su copa de vino debajo del grifo, observó el reflejo de Jared en el cristal. Se encontraba legado frente al contragolpe. Cruzó los brazos. Ella captó su atención con una sola mirada. Era consciente de su presencia por la sensación de su peso y el calor que desprendía, mientras percibía un ligero crullido bajo su espalda. No regresó. En vez de eso, colocaba suavemente la copa en la mesa y secaba sus manos con calma, realizando movimientos pausados y decididos. Al final de la noche, con calma en su tono, Jared habló. Después de un breve silencio, se preguntó si finalmente se atrevería a romper las barreras recién establecidas y expresar algo. Sin embargo, enseguida lanzó un grito, en una sola ocasión. Y una vez más se marchó. Se podían oír sus pisadas resonando en el pasillo. Después de la partida de Lina, permaneció en la cocina durante un extenso periodo, con las manos apoyadas en el borde de la encimera y la mente acelerada. A pesar de que la tranquilidad volvió al ático, el silencio adquirió una nueva dimensión. Lleno de energía. Mientras aguardaba, comenzó a emitir un ruido nervioso y las luces se encendieron, la oscuridad llenando el ambiente. Mientras se dirigía a su habitación bajo el techo, no podía quitarse la impresión de que algo había cambiado en la relación con Jared. Algo que no se puede deshacer. Al atardecer siguiente, el ático quedó inundado por la brillante luz del sol amarillo. El individuo que logró crear un ambiente acogedor y monótono. Lina se desplazaba por la habitación con una calma calculada, sus pasos pausados y coordinados con la gracia de una pluma, mientras se dirigía hacia la higuera en la esquina. Vestía unos shorts de mezclilla cortados y una camiseta sin mangas sencilla, de tela suave y estilo informal, pero su ajuste ceñido dejaba poco a la imaginación. Jared permanecía en el sofá con su libro de estudio desplegado frente a él, sin embargo, no había avanzado de página en casi 30 minutos. Los ojos oscuros e inescrutables lo observaban atentamente, mientras la tensión en su mirada revelaba sus pensamientos. A pesar de sentir su mirada intensa y penetrante, a Lina no le importaba. En realidad, se aproximó a la planta, sus acciones se tornaban pausadas y cuidadosas a medida que se inclinaba para coger las hojas. Mientras caminaba, notó cómo el hielo de sus pantalones se alzaba y percibió el susurro del viento a sus espaldas. Sin girarse, sintió un leve murmullo en sus labios al estirarse y dirigirse hacia la cocina. En el frigorífico había muchas botellas de agua y ella tomó una, sintiendo el plástico caliente en su mano. La mujer partió la tapa y bebió un sorbo pausado, notando cómo el agua caliente le quemaba ligeramente la garganta al inclinar la cabeza. El líquido descendió por su pecho, recorriendo sus huesos, y exhaló suavemente, más por inercia que por necesidad. Vaya. Bajó la botella y tomó una hoja de papel. Ella no olvidó cómo los ojos de Jared seguían el curso del agua, sus labios entreabriéndose mientras se observaba desde fuera. Tu desempeño en el juego no es el adecuado. Con un tono de voz tenue y tenso, susurró. Lina se plantó frente a él una vez más, avanzando con despreocupación en su dirección. Estoy agotada. Contestó con inocencia en su voz, pero la chispa en su mirada revelaba algo distinto. Una palabra escapó de sus labios, cayendo al vacío entre su pecho y la mesa, donde quedó congelada junto a su libro olvidado. Evita hacerlo. Le comunicó, aunque su tono de voz carecía de firmeza. ¿Evitarás hacerlo? Con tono inocente le cuestionó mientras su palabra avanzaba pausadamente hacia su destino, desafiando su pie.
El ojo de Jared se posó en ella, con su mirada profunda y penetrante. ¿Tienes idea de qué es lo que sucede? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lina, una leve curva que le robó el aliento. Después de empullar su pie, agarró su botella de agua y lo dejó sentado, con su libro olvidado y el corazón latiéndole rápido. Durante la tarde transcurrieron una serie de pequeñas acciones planeadas. Lina se estira para alcanzar una tabla alta, gira para recoger un lápiz que ha caído y se inclina para tomar un lápiz del cinturón. Cada acción fue planificada con precisión, con el propósito de poner a prueba la determinación de Jared. Cada gesto atraía su atención, tensando su brazo al obligarse a mirar. Con el transcurso de la cena, la tensión entre ellos era evidente, una presencia densa y pesada que flotaba en el ambiente, como una tormenta a punto de desatarse. En completo silencio, solo se escuchaba el ruido de los lápices chocando con los platos en la habitación. Lina halló su pie debajo de la mesa una vez más, pero esta vez decidió dejarlo allí. Después de retirar la mesa, ninguno de ellos pronunció palabra alguna. El mutismo que reinaba entre ellos desencadenó algo sorprendente, algo que parecía imposible de evitar. Mientras Lina se encontraba en el destino, aseando su mesa debajo del tapete, captó la atención de Jared a través de la ventana. Lo vio recargado contra el marco, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Experimentó la presión de su cuerpo, el calor que desprendía y escuchó un sonido a sus espaldas. No regresó. En vez de eso, la mesa fue colocada con atención y luego se secó las manos con un movimiento pausado y consciente. ¿Recuerdas mi habitación a las 10 de la mañana? Le cuestionó con una voz serena pero determinante. Después de un solo grito, salió corriendo, sus pasos resonando al alejarse. Aproximándose las 10, la habitación de Lina estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por el suave resplandor del televisor en la lejana pared. Tomó asiento en el extremo de la cama gigante, sus dedos inquietos dibujando nerviosamente figuras en las cartas de tranquilidad. La atmósfera se cargó de sombras antes de tiempo, el zumbido discreto del aire acondicionado apenas lograba calmar la tensión acumulada entre ella y Jared a lo largo del día. En ese instante, la puerta se entreabrió y Jared apareció, cerrándola con cuidado tras de sí. Por un instante, dudó antes de posar sus ojos en ella. Con las piernas ligeramente inclinadas, el elegante escote de su vestido de gala revelando su espalda, la forma en que evitó su mirada. Sería conveniente. Comenzó a hablar, pero Lina lo interrumpió con una idea que se le ocurrió. Con voz serena pero decidida, pronunció el número 7, mientras dirigía su mirada al suelo. Jared titubeó antes de seguir las órdenes, avanzando hacia la fuente de poder con una separación evidente entre ambos. Cedió el suelo al peso de su cuerpo, y Lina percibía el calor que emanaba de él, a pesar de no estar en contacto directo. Al dirigirla hacia la televisión, la distancia se sintió un poco pesada en su mano, mientras la pantalla cobraba vida con un brillo intenso. El menú de Forbidden Family presenta el volumen 1-2 con un título valiente y sin disculpas. El latido de Lina se aceleró, su voz se liberó al interactuar con el juego. La película comenzó con tonos grises, la cámara enfocando una habitación iluminada antes de centrarse en una mujer madura, su vestido ceñido mostrando sutilmente su figura. Se erguía frente a un tablero, extendiendo los brazos al acercarse al joven sentado en el suelo, su hijo. Permíteme mostrarte acerca de la estructura del cuerpo humano. La actriz se aproximó con una voz suave y baja. El corazón de Lina latía con fuerza, sus manos se aferraban mientras la escena daba inicio. La tensión entre ella y Jared se podía sentir en el ambiente, una energía intensa que dificultaba la respiración. Sintió su mirada fija en ella, intensa y penetrante, pero no se distrajo del escenario. Con delicadeza, la actriz humedeció sus labios, intercalando sus palabras con pausas para respirar. Sí, cariño, susurró mientras sus dedos recorrían su cuerpo hacia abajo. Junto a ella, Jared experimentó un cambio notable en su forma de respirar. Lina se animó a dirigir su mirada hacia él y lo observó rompiendo la espalda de sus pantalones deportivos. De repente, volvió la vista hacia arriba, sintiendo el calor en las cejas, mientras el estruendo de la maquinaria golpeando el suelo le aceleraba el ritmo cardíaco.
Las manos le temblaban fuertemente al tocar el hielo de su elegante vestido. El tejido crujía al contacto con su piel al quitarlo, dellándola solo con una diminuta prenda de algodón. Dudó brevemente, sintiendo cómo latía su corazón antes de soltarlos al suelo. El grito de Jared resonó en la sala y Lina quedó inmovilizada por el sonido. Percibió su presencia, sus ojos fijos en ella, su mirada abrasadora sobre su piel, aunque evitó cruzar miradas. En vez de eso, se centró en la televisión, su mano se desplazaba con calma y precaución, tratando de imitar los gestos de la actriz. En la habitación reinaba la calma, interrumpida únicamente por el susurro de su respiración, penetrante y único, y el murmullo tenue del televisor. El latido de Lina resonaba en sus oídos, su cuerpo vibraba con una tensión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Jared estaba presente a su lado, observando cada uno de sus movimientos, el calor que emanaba de su cuerpo dificultaba su concentración. En la pantalla, la actriz soltó un grito potente, su cuerpo temblando mientras llegaba al clímax. La respiración de Lina se aceleró, su propio cuerpo temblando mientras seguía la escena. Jared emitió un susurro y captó la atención de Lina de inmediato. Sus ojos se cerraron con fuerza, su cuello se tensó, su cuerpo se llenó de rigidez. El silencio que siguió resultó abrumador, el ambiente denso con una tensión que dificultaba la respiración. El cuerpo de Lina seguía temblando mientras trataba de recuperar el aliento. Le indicó que se fuera a dormir. Con una voz alargada, pero segura. Jared titubeó brevemente, su mirada fija en su propia mano. De repente se observó en el espejo, con las cejas en alto y tomó sus calzoncillos, alisándolos con las manos temblorosas. Sin pronunciar palabra, salió cerrando la puerta con delicadeza a sus espaldas. Lina se acomodó en la cama con una sensación de frialdad, mientras su mente divagaba y su cuerpo conservaba la sonrisa de lo ocurrido. Observó sus dedos y percibió una sensación cálida ascendiendo hacia sus cejas. La imagen de Jared rondando en su mente, aunque fuera solo por un instante. La televisión emitió un sonido mientras los créditos se desplegaban. Sin embargo, Lina permaneció inmóvil en su asiento, observando fijamente el escenario, mientras su mente se llenaba de innumerables pensamientos que le resultaba imposible despejar. A través de las ventanas de la lujosa suite, la luz del sol se filtró, creando un resplandor dorado que iluminaba la elegante cocina contemporánea. Lina se encontraba sentada en la isla de Marbos, sosteniendo su taza de café entre las manos, mientras observaba el hielo flotando con calma. El aroma del café recién hecho se entrelazaba con el olor tostado que llenaba la habitación. A pesar de tener el desayuno frente a ella, permanecía intacto, su mente aún disfrutando de los recuerdos de la noche anterior. Jared se encontraba distante de ella, con la espalda girada y presionando con calma una rebanada de pan tostado. Entre ellos se creó un incómodo silencio, cargado de una tensión palpable que dificultaba la respiración. Lina desvió la mirada hacia él, observando detenidamente la amplitud de sus brazos y cómo sus músculos se marcaban bajo la camiseta al moverse. Se obligó a dirigir su mirada hacia su taza de café en lugar de mirarse a sí misma. Recordaba con claridad los sucesos de la noche anterior, la película aburrida que vieron, el susurro de su aliento, la intensidad de su mirada. Las cejas le ardían en el recuerdo mientras disfrutaba de un sorbo de café, anhelando que la pereza se apoderara de ella. De repente, con su voz en tono bajo pero decidido, Jared expresó su deseo de presenciar tu finalización esta noche. El café de Lina reposaba junto a la pared, con vapor ascendiendo desde la taza hacia el techo, donde se reflejaba la luz del sol. Observaba a él con el pulso acelerado y la respiración entrecortada en su garganta. Ella se quejó, diciendo que eso no estaba lo acordado, con su voz tensa. Jared se acercó decidido a confrontarla, entrecerrando los ojos. Con cuidado, eliminó el aceite de su dedo, provocando un nudo en el estómago de Lina. Él mencionó que los compromisos varían, con una voz tranquila pero firme. La tensión se hizo presente al romperse el aire entre ellos, sus palabras resonaban con firmeza en el silencio. Lina sintió como su mente se aceleraba, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba la solución adecuada. Al intentar expresarse, quería hacerle recordar los límites que habían fijado juntos, pero las palabras se atascaron en su garganta. Jared no apartó la mirada,
sus profundos ojos se perdieron en ella con tal fuerza que le resultó complicado concentrarse. «Está bien», le aseguró con una voz peculiar. Lina titubeó, sus dedos se aferraban a la taza de café. Observando a ella, su mente registraba cada gesto, generando una sensación que le recorría la espalda. Resultaba excesivamente íntimo, extremadamente arriesgado. Sin embargo, le resultaba imposible resistirse a la sensación cálida que experimentaba en su vientre ante esa idea. «¡Oh, qué dolor!», comenzó a hablar, su voz desapareciendo. Se observó desde fuera, su mirada descendiendo hacia la taza de café sobre la mesa. «Lo consideraré». Jared tardó en contestar, y por un instante, un denso y abrumador silencio se apoderó de la situación. Después de soltar un grito repentino, se dirigió de nuevo hacia el pastel y tomó otro pedazo de pan. A pesar de que el ambiente en la habitación se volvió denso y cargado de electricidad, la tensión no desapareció. Mientras tanto, Lina permanecía impasible en la mesa, sintiendo cómo su copa se enfriaba entre sus manos. El resto de la mañana transcurrió entre momentos de silencio y miradas furtivas. Mientras intentaba concentrarse en sus tareas laborales, Lina tenía su ordenador delante, pero su mente seguía divagando hacia Jared. Recordaba cómo él la miró durante el desayuno, el brillo en sus ojos y la forma en que su voz le envió un escalofrío por la espalda. Jared actuaba como si nada hubiese ocurrido. Recorrió el penthouse con su característica elegancia relayada, llevando su mochila deportiva sobre los hombros mientras se dirigía hacia su desayuno matutino. Sin embargo, Lina quedó atrapada en la forma en que su atención se enfocaba en sí misma, en cómo su brazo se tensó al pensar que no la estaban observando. Con el transcurso de la noche, la tensión entre ellos era imparable, una energía estática que cargaba el ambiente. Lina estaba dando vueltas por la habitación, con la mente llena de innumerables pensamientos que no lograba despejar. Al comenzar el reloj a las 10, Jared cerró la puerta de su habitación, ocupándola con su presencia. Lina se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre la cintura, sintiendo cómo latía su corazón. Él se inscribió con una voz pausada y firme. Lina titubeó brevemente, sus ojos fijos en su rostro. Los ojos llenos de intensidad le provocaron un nudo en el estómago, sin embargo, se esforzó por buscar su mirada. Al final, expresó con voz entrecortada, a punto de gritar. En la habitación, el aire nocturno era denso, cargado de una tensión que parecía estrechar las paredes y aumentar el peso del silencio. Lina se acomodó en la silla, sosteniendo la remota con lentitud en su mano, sus dedos jugueteando con el borde de manera nerviosa. Jared se puso de pie a su lado con una actitud relajada, aunque su rostro expresaba claridad, un tipo de apariencia que aceleraba su pulso sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La luz de la televisión se aproximó con delicadeza, iluminando suavemente la habitación. Habían quedado en encontrarse a las 9, pero el acuerdo no reflejaba la tensión y la falta de entendimiento entre ellos. Lina trató de persuadirse de que se trataba simplemente de una noche más, pero la imagen de la velada anterior, la expresión desesperada de Jared desde el mirador y cómo contuvo el aliento al mirarlo, la dejaron inmovilizada. La luz se elevó, proyectando una sombra que imitaba cada desplazamiento. ¿Quieres ver otra película?, inquirió Jared. La informalidad de su tono contrastaba con la intensidad de su voz. Antes de alzar la voz, Lina mostró inquietud. Navegó por las opciones del menú, sintiendo cómo la tensión le apretaba la garganta al visualizar el título, Madurez en soledad, en la pantalla. El simple miniatura provocó un nudo en su estómago, una mujer con una sonrisa familiar, su actitud acogedora, su seguridad brillando incluso en la quietud de la fotografía. A pesar de que Jared guardó silencio, Lina percibía su mirada fija en ella mientras jugaba. La película comenzó con un tranquilo paneo de una habitación, la cámara enfocada en la mujer recostada en la cama. Llevaba puesta una prenda que callaba, la tela deslizándose suavemente al estirarse, sus dedos recorriendo con calma su propia piel. La actriz mantuvo una mirada firme y una sonrisa solitaria al dirigirse a la cámara. Expresó que en ocasiones es fundamental que una mujer se dedique tiempo para sí misma. El respirador de Lina se aproximaba, su resfriado se acercaba cada vez más. La presencia de Jared era evidente, su cuerpo desprendía calor y estaba concentrado en la pantalla.
Los gestos de la actriz se hicieron más calculados, su contacto más equilibrado, y el corazón de Lina latía más rápido al observarla respirar. Reproducir el contenido. De pronto, con voz suave pero decidida, expresó Jared. Lina quedó inmóvil, sintiendo los latidos de su corazón retumbando en su pecho. ¿Cómo? Inquirió con apenas un murmullo en su voz. Reproducir exactamente igual. Jared repitió con un tono inconfundible. Al dudar, se preguntó si debía salir a dar un paseo. Las palabras se ocultaron entre ellos, graves y definitivas, provocando que el corazón de Lina se quebrara. Ella percibió su mirada sobre ella, intensa y llena de anticipación, y supo que no la estaba evitando. Con lentitud y desesperación, bajó la persiana, con las manos temblorosas, hasta que alcanzó el borde de su mesita de noche. La fábrica se liberó de su carga, latiendo en su pecho antes de soltarla por completo. Dudó por un instante, con sus cejas ardiendo, antes de eliminar la última barrera entre ella y la intensidad de la mirada. La actriz en la pantalla se desplazaba con un ritmo irresistible, su cuerpo arqueándose mientras su contacto se hacía más persistente. La respiración de Lina se volvió más lenta al intentar combinar las emociones, sus movimientos vacilantes al principio, pero intensificándose a medida que se sumergía en la acción. El ruido brusco producido por Jared fue la señal definitiva de que él estaba observando. En la habitación reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el sonido de su respiración, aguda y desigual, en la penumbra de la televisión. Continúa avanzando, expresó Jared con un tono de voz peculiar. Lina siguió las órdenes, su cuerpo temblaba a medida que la presión aumentaba. Los elegantes peinados de la actriz llenaron la habitación, que estaba descuidada y sucia, y Lina contuvo el aliento mientras observaba el vestido. Al llegar al punto máximo, su cuerpo se arqueó con la tensión acumulada, momento en el que escuchó a Jared susurrar a su lado. De repente se movió y sujetó sus brazos, acercándolo a él. Su beso fue inesperado, desagradable, sus dientes dañando su libro mientras su lengua invadía su boca. El pensamiento de Lina se aceleró, pero no pudo aguantar. En su lugar, respondió con un beso, acariciando su cabello con las manos mientras lo llevaba de la sala a su dormitorio. La habitación estaba iluminada sutilmente por la resplandeciente luz de la ciudad que se filtraba por la ventana. Las sombras se deslizaron a través del entorno, formando figuras alargadas y irregulares en las paredes. En el ambiente se percibió una sensación de opresión, impregnado de una energía silenciosa que dio la impresión de reducir el tamaño de la habitación. Lina se acomodó en el suelo, su rostro aún reflejando una sonrisa lenta por lo ocurrido en la habitación. El papel se envolvió con suavidad alrededor de sus piernas, sus dientes se secaban por completo con nerviosismo mientras trataba de apresurarse. Su cuerpo, que ha sido moldeado por años de disciplina, se encontraba rígido y poderoso. Cada músculo parecía estar unido como si formaran un todo. Jared se alejó unos cuantos pasos, dándole la espalda mientras se quitaba el vestido. La luz artificial capturó las siluetas de su espalda, delineando los bordes de su figura en movimiento. Su respiración era irregular, sus movimientos precisos pero no del todo delicados, como si luchara por mantener el equilibrio. Al volver a encontrarse con ella, sus ojos se encontraron con los suyos y se cerraron. Sombríos, profundos y con un elemento que provocó que su estómago se contrayera. Hubo un instante de silencio entre los dos. El silencio que reinaba entre ellos era denso, como si cualquier movimiento repentino pudiera romperlo. Jared se acercó a ella, dando un paso tras otro, sus pies resonando en el suelo. Mantuvo la vista clavada en Lena, quien hallaba complicado sostener su mirada. ¿Estás completamente convencida de esta situación? Con la voz en tono bajo y algo sonrollada, le hizo la pregunta. Lena detuvo su movimiento, rodeando la hoja con sus dedos. En su mente se agolpaban pensamientos, una mezcla de incertidumbre y anhelo que le dificultaba concentrarse. ¿Estás completamente convencida?, inquirió con un tono apenas perceptible. Jared no reaccionó de forma inmediata. En vez de eso, se acercó rápidamente a él en unos pocos pasos, con las manos en la espalda, empujándolo lentamente de regreso al suelo. Lena experimentó cómo su cuerpo se hundía en el colchón, sintiendo su peso descansar sobre él, firme y reconfortante.
Él afirmó haber estado tranquilo durante varias semanas, con sus labios rozando su oído. Su tono era delicado pero decidido, sus palabras transmitiendo una sensación reconfortante. Ocurrió velozmente, sus acciones eran frenéticas y cercanas, como si ambos temieran perder el instante. Las manos de Jared recorrieron su cuerpo con determinación, sin embargo, su contacto no era inocente, dejando a su paso una sensación de calor. Los dedos de Lena se hundieron en su espalda, su respiración marcando el compás mientras se dejaba llevar por el ritmo. Al finalizar, Jared se alzó en su contra, su pecho subía y vallaba mientras luchaba por recuperar el aliento. Permaneció Lena, dibujando figuras desagradables en su piel con los dedos, mientras intentaba comprender lo sucedido. Jared se removió ligeramente, apoyando la cabeza en su pecho y su aliento cálido rozando su piel. ¿Cómo te encuentras? Con su tono más sosegado, casi mostrando inquietud, le hizo la pregunta. Lena lanzó un grito mientras sus dedos se deslizaban por su melena. La textura era suave, ligeramente húmeda por el suelo, y la sensación la envolvió por completo. Confirmó con un ligero temblor en su voz, expresó. Jared se alzó en sus brazos, con la mirada perdida en los ojos de ella. No eres tú, afirmó él con más convicción que duda. Lena se derrumbó, sus ojos se sumieron en la oscuridad de su interior. Ella reconoció que era una situación complicada, con su voz al borde del grito. Jared se puso de pie y apartó un mechón de cabello de su rostro. La acción resultó delicada, provocando una sensación de calma en su pecho. Él afirmó que complicado no equivale a negativo, con determinación en su voz. Lena lo observó fijamente, sus ojos se encontraron con los suyos, pero no emitió respuesta. En su lugar, permitió que sus dedos recorrieran suavemente la parte inferior de su brazo con confianza. Era evidente la tensión en los músculos, la vitalidad que aún emanaba su cuerpo, y eso despertaba algo en su interior. La mirada de Jared se desvió al examinar su rostro, con un dedo en su brazo. Él propuso detenernos si así lo preferíamos, con una voz serena pero decidida. Sin embargo, si seguimos adelante. Hizo una pausa, con una amplia sonrisa en las comisuras de los labios. Tengo la capacidad de realizar esta actividad durante toda la noche. Las palabras que pronunció le transmitieron una sensación de tranquilidad, su tono de voz provocando un nudo en su estómago. Lena titubeó, su mente se encuentra en movimiento. Era consciente de que era momento de alejarse, de poner fin a esta situación antes de que empeore. Sin embargo, la forma en que la observó, como si fuera lo único en la habitación, quizás lo único en el planeta, resultó irresistible. La siguiente actividad transcurrió con un ritmo más pausado y estuvo más centrada en un objetivo específico. Las manos de Jared acariciaban suavemente su cuerpo, transmitiendo una sensación reconfortante a su piel. Al pronunciar su nombre, un susurro suave y tenue salió de sus labios, provocando que su corazón se contrayera. Las palabras resueltas que pronunció le aseguraban una sensación de bienestar. Lo sorprendió desprevenido, la pasión ardiente en su tono enviando una corriente eléctrica a través de ella. Los dedos de Lena se deslizaron suavemente por su espalda, sintiendo una oleada de placer al recuperar su cadencia. En la habitación reinaba la calma, solo interrumpida por el susurro de su aliento y el leve crullido del suelo bajo sus pies. Una vez finalizado, se acomodaron juntos en la penumbra. Se unieron físicamente. Poco a poco, su aliento se iba calmando. Jared rodeó su torso con el brazo, mientras ella reposaba la cabeza en su pecho. Mientras observaba el firmamento, Lena dejaba volar sus pensamientos. Las paredes de la habitación parecían custodiar un misterio propio. El silencio reinante contrastaba con el desorden recién experimentado. El calor aún permanecía en el cuerpo de Lena. La piel de ella se desplazaba con calma en el lugar donde Jared la acariciaba. En su mente se entrelazaban sentimientos de culpa, anhelo y una emoción más intensa. Algo que no estaba preparada para mencionar. Separándose de ella, Jared sintió su aliento tibio en su piel al darle un beso en la espalda. ¿Te encuentras bien? Formuló una pregunta. La suavidad de su voz es encantadora. Lena detuvo su movimiento, trazando figuras en su brazo con los dedos. No tengo idea, confesó. Se escucha apenas su voz.
Jared tardó en contestar, sumido en un silencio cargado de pensamientos no expresados. En vez de eso, rodeó su brazo alrededor de ella, acercándola más a su cuerpo. El calor de su cuerpo la envolvía, brindándole confort. Lena decidió cerrar los ojos y disfrutar de ese instante. En la habitación reinaba un silencio absoluto, mientras la bulliciosa ciudad quedaba fuera de alcance. Sin embargo, la gravedad de sus acciones se hizo sentir de repente, convirtiéndose en un tema inevitable para todos. Los pensamientos de Lena se aceleraron, una mezcla de culpa, deseo y emociones más intensas invadieron su mente. Algo con lo que no estaba preparada para lidiar. Mientras Jared respiraba con calma, su cuerpo permanecía relajado, Lena se puso de pie y dirigió su mirada hacia el cielo. La verdad de lo ocurrido pesaba sobre ella como una carga inamovible. La mañana iluminaba el penthouse con su luz que se filtraba por los amplios ventanales, creando un resplandor brillante en el ambiente. La urbe de Bayo se despertaba, sus ruidos lejanos rompían el silencio de la habitación. Lena se encontraba sentada en la barra de la cocina, luciendo una de las prendas llamativas de Jared, con su melena un poco enredada. Experimentó una sensación de libertad en su cuerpo, sus músculos se relajaron de una forma que no habían experimentado en bastante tiempo. Mientras preparaba el desayuno, Jared se desplazaba por la cocina con destreza, ejecutando movimientos suaves y precisos. El aroma del café y el pan recién hecho impregnó el ambiente, fusionándose con el toque cítrico del yugo que había vertido en 2 tazas. Sus miradas se cruzaron, sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella desviara la vista hacia el pan frente a él. ¿Te apetece un par de huevos?, le cuestionó. Con una actitud despreocupada en su voz, como si ignorara lo ocurrido la noche anterior, Lina gritó mientras sus dedos se movían alrededor del borde. Oculto. Según sus palabras. Intentaba hablar con un tono más suave de lo que realmente lograba, entendido. Jared quebró 2 huevos en un recipiente, los batió con una espátula y luego los añadió al pan. El ruido de los huevos rompió el silencio que reinaba entre ellos, un sonido peculiar y reconfortante. Lina observó detenidamente, sus ojos recorriendo los contornos de su espalda, notando cómo los músculos se marcaban debajo de la tela liguera de su camiseta. Despelló su garganta, interrumpiendo la quietud. ¿Qué ocurrió anoche?, Jared observó por encima de su hombro con una expresión enigmática. ¿Qué ocurre? Lina titubeó mientras sus dedos se aferraban al borde. Eso fue. ¿Podrías atender un asunto a la vez, por favor? Jared abrió la estufa y colocó la olla de bayo en el borde antes de que se calentara por completo. Con una mirada decidida y un gesto serio. ¿Deseas que se resuelva de una vez por todas? Al intentar expresarse, Lina se vio impedida por las palabras atascadas en su garganta. Dudaba de sus deseos y de cómo lidiar con la amalgama de emociones que la invadía. Antes de poder articular palabra, Jared avanzó hacia ella, posando su mano en la pared a su lado. No es necesario que sea de esa manera. Según sus palabras. Con una voz suave y una mirada inexplicable. Lina percibió cómo su respiración se calmaba, su cuerpo reaccionando de forma instintiva ante su proximidad. ¿Dónde está Jared? Antes de lograr concluir, él lo alzó sin dificultad contra la pared, sus piernas se abrieron instintivamente para darle paso mientras él se deslizaba entre ellas. Las manos avanzaban por sus brazos, su herida estaba firme pero no mostraba señales de sangre, y Lina experimentó una sensación de tranquilidad en su boca. Su voz áspera denotaba un hambre que vaciaba su estómago. Sus manos hallaron su espalda, sus dedos avanzaban hacia la confección de su atuendo mientras él la besaba nuevamente, de una forma que la hizo sentir mareada. Al volver a mirar, sus ojos, profundos y penetrantes, transmitían una emoción que aceleró su corazón. Después, terminó postrándose a sus pies. Su mano se desplazó con lentitud hacia sus pies, desplazando la tela de su vestido lo justo para dejar al descubierto más de su piel. Los labios rozaron su piel suavemente pero con intención, provocando una sensación de calor que la recorrió por completo. Jared ha dado inicio. Sin embargo, las palabras se desvanecieron en un susurro delicado y tembloroso, al tiempo que sus labios hallaron su posición. Experimentó una combinación de fuerza y pasión que la llevó a gritarle, sus manos apretando su espalda.
En poco tiempo, la tensión en su interior creció, su cuerpo reaccionando a su contacto con premura. Al final, se acercó a él, controlando su respiración mientras intentaba tranquilizarse. Despertó poco a poco, sus manos descendiendo hasta alcanzar sus pies al incorporarse, sus labios uniendo fuerzas en un instante tan simple y decidido. Al retroceder, sus ojos se cruzaron, mostrando ella una expresión seria y una mirada decidida. Expresó que esto no debe concluir, con un tono de voz tranquilo pero decidido. Lena lo observó, notando cómo su pecho se elevaba y descendía con regularidad. ¿Podrías explicarme el significado de eso? Las manos de Jared se alzaron mientras estaba de pie una vez más, con un agarre sólido. Esto indica que podemos continuar con esta actividad. Es mutuo el deseo que compartimos. Preocupada, Lena se esforzaba por comprender las palabras de él, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué sucede si alguno de nosotros decide no continuar? Jared afirmó con un tono serio, así que esto es todo. Sin emociones, Lena lo observó detenidamente, buscando en su rostro alguna señal de inquietud, algún indicio de falta de sinceridad. Sin embargo, su mirada era decidida, su rostro mostraba sinceridad, y por vez primera en mucho tiempo experimentó un destello de seguridad. Con voz apacible expresó. Casi al borde de gritar, se escuchaba su voz. La sonrisa de Jared se diluyó en sus labios. Sus manos se entrelazaron en sus brazos al acercarse, rozando sus labios con los suyos en un beso cargado de promesas y perdón. Está bien, se aproximó hacia él. Con una voz suave y reconfortante, Lena experimentó una sensación de tranquilidad al inclinarse, percibiendo cómo la carga de la incertidumbre se aligeraba ligeramente. Tenía dudas sobre la identificación de este objeto. No sabía cuál sería su destino, pero de momento, eso era satisfactorio. En ese momento, estaba lista para descubrir qué le deparaba el futuro. En las semanas posteriores, Lena y Jared experimentaron una combinación de instantes íntimos y mutua comprensión. Establecieron un vínculo que se fortaleció a pesar de las circunstancias de la vida. La existencia se ha transformado en un mar de incertidumbre y desorientación, donde la confusión reina en cada esquina y la incertidumbre se apodera de todo.